Vamos a compartir entonces. Me parece que ya estamos compartiendo. Me parece que sí. Ok, ahí estamos, parece. Bien. Entonces, en la sesión del día de hoy no es una clase muy extensa. Eh, el contenido de la clase de hoy versa sobre ecuaciones diferenciales parciales. El tema, el título es demasiado ambicioso para lo que vamos a hacer ahora, para lo que vamos a hacer acá. ¿Ok? Entonces vamos a partir derechamente con una presentación del tema muy general. En todo el tratamiento vamos a considerar funciones en dos variables. El tratamiento trabaja con funciones en dos variables. Eso es importante tenerlo presente. En dos variables. Típicamente vamos a trabajar con x e y, que son las variables, o puede ser xt, etcétera. ¿Ya? Aquí lo que vamos a resolver es, o lo que se va a definir es una ecuación en derivadas parciales. Es una ecuación diferencial, como las de antes, con la única diferencia que la solución, que sabemos que es una función, depende de dos variables o informalmente de dos letras, ¿ok? Y por lo tanto, cuando tú tienes dos letras, por lo que ustedes saben de su curso de cálculo, uno puede hablar de derivación respecto de una letra, y eso se llama derivación parcial. Por lo tanto, el nombre de derivada parcial sigue de que aparecen derivadas relacionadas con las letras correspondientes. ¿Ok? Aquí pasó algo con esta cosa. Bueno, entonces aquí veamos. Partimos entonces con la definición. Esta es una definición para los efectos que estamos trabajando. Basta con esta. Dice, una ecuación en derivada parcial en dos variables es una relación que conecta, que involucra a las variables, en este caso son dos, a la función y algunas de sus derivadas, en este caso son derivadas parciales. Estas que están acá son de primer orden. Aquí aparecen de segundo orden, pues son derivadas segundas. Y hasta llegar a algún orden. ¿Ok? Esa es una relación. Em, yo no sé qué pasa con esto. Sí, ya. Y ya. Em, entonces, por solución de la ecuación es una función, en este caso es importante, de dos variables, aquí, dos variables, una solución de la ecuación que verifica la igualdad y cumple idénticamente la solución, la relación anterior en una cierta región. Bueno, em, del plano. Entonces, vamos a considerar algunos ejemplos de esto. Em, Cuando solamente aparecen derivadas de primer orden, se llama la ecuación diferencial de primer orden. Estamos interesados en el caso lineal. En el caso lineal. Yo no sé por qué tengo esto. Au, no sé qué pasa aquí, disculpe. ¿Qué pasó aquí? Ya, ahí sí. Estamos interesados en el caso lineal. Lineal. Em, Lineal, que es algo de este tipo. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar en el sentido más general ecuaciones de la forma que involucra dos variables, su derivada, su función, sus primeras derivadas, igual cero. Esta es una ecuación de primer orden. Y si queremos considerar derivadas de segundo orden, la vamos a considerar una expresión que involucra derivadas de primer orden y también de segundo orden. Y aquí vamos a colocar las de orden 2, la cruzada, cero. Este es en el contexto más general.
segundo orden. Dentro de esta están las lineales, las que se están mencionando ahí. Bueno, esa es la de lineal de primer orden. Aquí vamos a mantener la notación del caso de que he visto antes. Si de cero se va a llamar homogénea, una ecuación homogénea. La de segundo orden, lineal, es una cosa como la que se está indicando acá. Esta fórmula se reescribe de esa manera. Esa es una ecuación de segundo orden lineal. Recuerde que una ecuación diferencial lineal, es algo de esta forma. Esto ya lo aprendimos durante el curso. Es algo así. O bien lo podemos escribir en el contexto así. También es equivalente. Más cero. Esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Ordinaria. Ordinaria porque la solución solamente depende de una variable. ¿Ok? Este es el caso lineal parcial, una ecuación parcial. Si g de x e y es cero, entonces la ecuación se dice homogénea. Bueno, vamos a aprender a resolver algunas ecuaciones, pero introduzcamos un poco el lenguaje. Un comentario, fijarse que las derivadas que estamos considerando, cuando uno tiene derivadas parciales, uno tiene las derivadas cruzadas que se llaman. Recordad que esta notación significa esto. Vamos a derivar respecto a y, lo derivado respecto a x. Esta notación se lee al revés. Vas a derivar respecto a x lo que has derivado respecto a y. ¿Ok? Resulta que estas dos expresiones son iguales. Se verifica esa condición. Eso es algo que seguramente se los comentaron cuando en su curso de cálculo avanzado. ¿Ya? Por lo tanto, basta considerar una derivada mixta. UXY que UIX es exactamente lo mismo. Esas son las soluciones clásicas de la ecuación. Las soluciones que nos interesan, continua o con todas las derivadas que ocurren. Bueno, estamos interesados principalmente en las ecuaciones lineales de primer y segundo orden, Hay algunas que son un poco más generales que esta, que son las semilineales o cuasilineales. ¿Ok? Vamos a dar algunos ejemplos de las ecuaciones diferenciales parciales clásicas. Bien, la primera es la ecuación del calor. Esencialmente lo que dice, aquí las variables son x y t. T representa el tiempo. Esta es la ecuación del calor. ¿Ok? La ecuación del calor. La solución de esta ecuación no mide la temperatura. Esto no mide la temperatura en alguna unidad, en un tiempo t. Entonces, por ejemplo, eh, si tenemos una barra suficientemente delgada, o sea, con grosor despreciable, y ubicamos a la barra en el eje X, entonces lo que mide esto, la solución de la ecuación, si la logramos resolver, dice que en un punto X de la barra, en un instante de tiempo t, la temperatura es de UdTx. Eso es lo que está midiendo, la temperatura en cada punto de la barra. ¿Ok? O de el cuerpo en el cual estás considerándolo. Esta constante que se llama coeficiente de difusividad, o constante de difusividad térmica, está asociado con el material. Ese depende del material del objeto. Bueno, no me quiero extender tanto en esto porque no es mucho tampoco lo que sé. Y no es el objetivo tanto estudiar esa ecuación. Otra ecuación que aparece también se llama la ecuación de onda, que es una ecuación de segundo orden, también lineal. Esto es un poco de importante U sub XX. Se llama la ecuación de onda. Y mide el movimiento de una onda, o de la cuerda vibrante. En este dibujo aparece una cuerda. Si ustedes la cuerda le sujetan los extremos, por ejemplo, la cuerda a una guitarra, aquí la guitarra en el tiempo t igual 0 está en reposo, y ustedes la pulsan, ¿ok? Entonces, si sacan una fotografía, entonces la guitarra, la cuerda se deforma de alguna manera. Se deforma. Bueno, esa deformación la está midiendo la solución de la ecuación, xt. Lo que dice que para un x dado,
en el tiempo t, u de x t es cuánto se desplaza verticalmente, ese es el punto. ¿Ok? Entonces mide el- en cada instante está midiendo qué es lo que está pasando con la cuerda. Y hay algunos problemas de valor en la frontera, etcétera, etcétera. Esta ecuación modela otro tipo de cosas más generales como barras, movimiento de resonancia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Está la ecuación de Laplace, un poco más complicada de entender, sencillo, porque tiene que ver con procesos electromagnéticos. ¿Ah? Una ecuación que, dos variables que no depende del tiempo. Bien, una cosa interesante, y la ecuación de Poisson, que la ecuación de Laplace es homogénea, igual a cero, pero si tú le agregas una función, se llama ecuación de Poisson. Una ecuación es importante en la física. ¿Ya? Entonces, las ecuaciones diferenciales parciales, las lineales, pueden clasificarse esencialmente como de calor de la onda o de Laplace, salvo un cambio de variable, que uno dice, bueno. Aquí aparece el principio de superposición. Esto es algo que nosotros habíamos visto antes. No sé si se acuerdan, cuando nosotros resolvíamos la ecuación con el método de los coeficientes indeterminados, ahí, y aquí ponía una fórmula R, y recuerden que R de X si tenía forma exponencial o polinomial o alguna combinación con coseno y seno, uno podía resolver. Bueno, el principio de superposición dice que si esta función era la suma de varias, cada una del mismo tipo, que dice el método, tú puedes resolver separadamente cada ecuación. Resuelvo la ecuación con esta, resuelvo la ecuación con esta, y resuelvo la ecuación con esa. Cada una te aporta una solución, ¿ok? Entonces, si la sumo, esa me va a dar una solución de la ecuación que quiero resolver, de la original. Bueno, ese dice el principio de superposición. Esencialmente lo que dice es que si tú tienes soluciones y las sumas, la suma también es solución. Esencialmente, bueno, eso también vale en este caso. Si tú tienes una colección de soluciones de una ecuación lineal, ecuación lineal parcial, homogénea, como está diciendo ahí, entonces la suma también me sirve. De hecho, aquí me faltó colocar los escalares, la multiplicación. ¿Ok? También es solución. Y uno puede ser un poco más ambicioso si tiene una colección infinita, uno puede tomar también la suma. Se coloca. Y esto ya es una serie numérica. Así que puede hablar de suma. Bien, tenemos dos tipos de ecuaciones acá, que se llama la ecuación cuasilineal y la ecuación semilineal. ¿Ok? Que también son interesantes porque aparecen en la aplicación. Bueno, eso es más o menos un bosquejo de bastante elemental, eh, bastante pobre, digamos, del tema, porque el tema es muy amplio. Nos vamos a centrar en un tipo particular de ecuación. Y lo que vamos a aprender en esta parte, en este rato que queda, son dos técnicas para resolver. ¿Ok? Si seguimos con algunos ejemplos, yo presento estos ejemplos porque aparecen en varias partes. Esta ecuación rara, de tercer orden, semilineal, se llama la ecuación que aparece ahí, de corte West de Bries, ¿ya? Y describe la propagación de ondas no lineales. Un concepto bastante técnico, pero lo presento para que vean que este tema tiene muchas aplicaciones, muchas, muchas aplicaciones, estudiar este tipo de cosas. Otra ecuación, ecuación de Burger, ¿ya? No recuerdo exactamente en este momento dónde aparece, pero también un problema, un proceso de físico no lineal también. La última que presento se llama una ecuación muy importante, la ecuación de la mecánica cuántica, la ecuación de Schrödinger, ¿ya? También es una ecuación parcial, diferencial parcial. Este objeto que aparece ahí se llama el laplaciano, seguramente ustedes se los comentaron en su curso de cálculo avanzado, ¿ya? Es una ecuación que tiene hartas variables, ¿ya? Y aparecen unas constantes que tienen un significado físico. M es la masa y H es la constante de Planck. Bueno, ¿ya? Ahí hay otro ejemplo de otro tipo de ecuaciones. Aparecen muchas. Es un tema muy, muy amplio del cual vamos a ver una cosa
Muy, muy, muy escaso. Entonces, pero bien interesante. Entonces, aterricemos el asunto y vamos a resolver ecuaciones. ¿Ya? La primera, mm, es por integración directa. ¿Ya? Recuerda que las derivadas, que las ecuaciones involucran este tipo de cosas. Aparecen cosas como derivada respecto a X, derivada respecto a Y, derivada respecto a dos segundas derivadas. Entonces, lo que vamos a hacer acá en este método es integrar. Recuerde que a esta altura todos deberíamos saber que si uno integra la derivada, recupera la función. ¿Ok? De alguna manera la integral anula la derivada, más una constante de integración, por supuesto, ¿ya? O sea que si tú le aplicas la integral a la derivada, como que se anulan y queda la función original, más una constante, ¿ya? Entonces el principio acá es aplicar integral a la derivada para cancelarla. Eso es todo el cuento que se va a detallar. Pero como la función tiene dos variables y hay derivadas respecto a cada variable, uno tiene que precisar respecto a qué variable va a integrar. Y entonces eso se llama integración parcial. Es una idea bastante simple, ¿ah? Tú tienes que señalar respecto a quién integras, a qué variable integras. ¿Y cómo señala eso? Con el diferencial. Si tú tienes una fórmula en dos variables y la integras y precisas respecto a qué variable, entonces el cálculo de la integral se hace respecto de esa variable y la otra variable que aparece se toma constante. ¿Ok? Entonces tú puedes integrar una fórmula en general. Si tú tienes una fórmula en dos variables, tú puedes integrar de X y tú puedes integrar de Y, pero tienes que señalar respecto a quién. Y al integrar de X, automáticamente esto se tiene que ver como constante. Y al integrar de Y, esto es constante. Eso es todo el juego que hay que tener presente. Lo mismo que ocurría cuando uno derivaba parcialmente. La otra variable se transformaba en constante. Entonces, lo que está diciendo más que cuando uno integras, tú obtienes una fórmula, y aquí aparece la parte más novedosa, espero que se pueda entender bien la idea, que es que la constante de integración no es un número C que representa un número, sino que es una función respecto de la otra variable. ¿Ok? Entonces, si tú integras respecto de X, te aparece una constante de integración que depende de Y. Y si integras respecto de Y, te aparece una constante de integración que depende de X. ¿Y eso por qué? Bueno, ahí está el ejemplo. Voy a hacer un ejemplo acá, que es bastante directo también. Mira, una idea simple, espero que se entienda. Entonces, si tú calculas la integral de 2x y cuadrado y pones dx, entonces automáticamente tanto esto como esto son constantes. Por lo tanto, lo único que integras es x. Y la integral de x todos sabemos que es 2y cuadrado, que es constante, por x cuadrado medio. ¿De acuerdo? Ya, ok. Más una constante de integración, dice uno. Esa constante de integración, recuerde que el resultado, bueno, el resultado aquí va a dar x cuadrado y, ¿sí? Más la constante. ¿Cómo uno comprueba que hace bien el cálculo? Uno tiene que derivar todo esto y el resultado tiene que ser lo que aparece dentro. Pero cuando uno deriva, tiene que derivar respecto a la variable. Tenemos que derivar respecto a x. Y efectivamente la derivada respecto a x de esta expresión es justamente 2x y cuadrado. Bueno, la derivada de un número, por ejemplo, 5, 10 es 0. ¿Ok? El número más general que puedes considerar acá es una fórmula que depende de la otra variable. Porque cuando yo la derive respecto a x, esto es 0. Por eso que la constante es la más general posible. Ya no es un número a seca, sino que es una fórmula de la otra variable. Es eso lo que está indicando aquí. ¿Ok? Es una constante que depende de la otra variable. Bueno, ese es lo único que hay que tener presente al momento de calcular. Bien, entonces aquí está el ejemplo.
Si yo integro parcialmente 2xy, entonces 2y es la constante, se integra el x y queda eso, más la constante que depende de la variable y. ¿Ya? Y si integramos respecto a x, ahí, si integramos la misma expresión, pero respecto a de y, ahora 2x es la constante, y es como integrar y de y, o sea, es x y cuadrado, más una constante que ahora depende de x. ¿Ok? Ese es todo el jueguito que hay que tener presente. Integrar constante que depende de la otra variable. ¿Ok? Eso es lo que estamos indicando acá. Bueno, si quisiéramos evaluar, tenemos que evaluar en números o en fórmulas que no estén en el diferencial. Entonces, si evaluamos ahí, llegamos a esto, y si evaluamos al revés, llegamos al otro. ¿Ya? Así que en el caso que uno quiera evaluar, tiene que ser el mismo juego. Ya, entonces, esto es justamente lo que vamos a hacer. Mira, presten atención acá porque todo el resto de los 20 minutos que quedan es solamente plantear el siguiente juego. Mira, esta es una ecuación, la voy a escribir así, que es lo mismo. Estoy buscando una fórmula de dos variables tal que la derivada respecto a x es esa expresión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para eliminar la derivada integro, pero integro respecto a la misma que estaba derivando. Ah, voy a integrar respecto a x. ¿Listo? Entonces, en la línea siguiente aparece la integral respectiva. Se integra esto respecto a x. Se calcula la integral y aparece una constante de integración. Ahí está, que depende de y. ¿Ok? Entonces, al integrar esta expresión, nos queda x más x cuadrado medio, porque esta es una constante. ¿Ok? Y llegamos entonces que la solución de la ecuación está dada por eso. Xy más x cuadrado medio más algo que depende de y. Esta es la constante de integración de la integral. ¿Cómo uno comprueba que hizo bien el cálculo? Derive respecto a la variable x. Y tienes que llegar justo a eso. Eso significa que cumple la igualdad. ¿Ya? Llegamos justo ahí. Entonces, esta es una solución general, claro, general, porque esta fórmula no la conozco en general. Aquí también vamos a hallarla bajo ciertas condiciones, cierta información adicional, que son las condiciones iniciales. Recuerden que cuando nosotros teníamos un problema eh, de una variable, por ejemplo, S, y nosotros dábamos un dato adicional, por ejemplo, que en 0 sea 1, este dato fijaba la constante de integración. Acá va a ocurrir algo parecido, ¿ya? Ese dato va a fijar estas fórmulas. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, entonces, esto es una solución de la ecuación diferencial, que se obtuvo por integración directa, directamente por integración, ¿ya? Aparecen, la generalidad acá eh, se ve por este tipo de fórmulas, fórmulas que dependen de constantes, de variables, que no se conocen. Entonces, hay tantas soluciones como fórmulas se te ocurran de variable y. Entonces, hay una colección grande de soluciones. ¿Ok? Otro ejemplo, a ver, mira. Aquí te piden resolver lo siguiente. Encuentra una función en dos variables tal que la derivada mixta es cero. ¿Ok? Entonces uno calcula la integral para eliminar. Entonces recuerde que esta definición es lo mismo que colocar, por ejemplo, vas a derivar primero a x y después respecto a y. Entonces puedes deshacerte integrando respecto a y, que es lo que se hace ahí. Entonces la integral cancela a la derivada. Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda este término. ¿Ok? Que es igual a una constante. Aquí hay un error esto es igual a una constante. Le vamos a llamar phi, que depende de x. ¿Ok? Entonces, ¿cómo encuentro u? Si tengo su derivada respecto a x, se vuelve a integrar. Y uno vuelve a integrar.
Entonces al integral aparece otro, fíjate, aparece la integral de algo desconocido que también le vamos a llamar de otra forma, le vamos a llamar así, más una constante arbitraria, que depende de y. Así que la solución de la ecuación es una fórmula que depende de x más otra fórmula que depende de y. Esa es la solución. Donde f y g los puedo derivar. Esa es la solución de esa ecuación. Y hay tantas soluciones como fórmulas se te ocurran, así que esa es la solución en general. ¿Ok? Integración. Ahí está la solución de la ecuación, por integración directa. Bien, si tenemos condiciones iniciales, probablemente podemos hacer algo. Mira, vamos a resolver este problema. Resolvamos otro problema. A ver, vamos a resolver este problema que está ahí. Calcular la derivada, encontrar una función tal que la derivada mixta es eso. Aquí en esta parte nos está recordando qué significa la derivada mixta. Esta derivada la puedes entender de dos maneras. La puedes entender como se está indicando acá, es decir, vas a derivar respecto a x lo que se había derivado respecto a y, o al revés. O también la puedes entender al revés. Vas a derivar respecto a y lo que previamente habías derivado respecto a x. Da lo mismo. Aquí vamos a escoger este orden. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene la ecuación derivada respecto a x de algo igual a 2x menos 3y. Entonces, ¿cómo uno se deshace de esa derivada? Se integra de x para matar la derivada respecto a x. Y aquí está la integración respecto a x. Entonces, la integración, vuelvo a repetir, la variable y se considera como una constante. Es como si tú integraras 2x menos 5 de x. ¿Cuánto vale esta integral? Esta integral vale x cuadrado menos 5x, más una constante, ¿cierto? Pero ahora no es 5, es esto. Entonces ahí está la constante, ¿ok? Sí, porque el y se toma como constante, más la constante de integración que depende de la variable y. Ya, y ahora tenemos entonces lo siguiente. Voy a borrar esta parte. Eliminamos una derivada, pero nos queda otra, que es la derivada respecto a y. O sea, llegamos a esto. Ahí está. ¿Cuánto vale y si la derivada respecto a y es eso? ¿Cómo me deshago de la derivada? Ahora voy a integrar parcialmente respecto a y, para que este y cancele al otro. Se integra ahora respecto a y, por lo tanto, x es una constante. Se integra respecto a y, aquí la integral te queda x cuadrado y aquí se integra. Y ahora queda, le estamos llamando h porque no es la misma g en realidad, lo que queda es esta integral. Y esto es una fórmula de y, ¿qué le vamos a llamar h? No me acostumbro a hacer eso. Listo, aquí está la solución del problema. Hemos logrado despejar el u. El u entonces está dado por eso. Si nosotros derivamos respecto a x y luego derivamos respecto a y, vamos a llegar acá arriba, ahí, a eso. ¿Ok? Entonces hemos resuelto de manera aceptada el problema. Ya, en el ejemplo que sigue, hay que hacer lo mismo, pero eh, la información que da adicional va a permitir encontrar este tipo de fórmulas. Es como encontrar la constante de integración en el caso de la ecuación diferencial ordinaria. Entonces, vamos viendo cómo proceder en este caso cuando tenemos una ecuación, pero además le agregamos datos adicionales, este dato y ese dato. ¿Ok? Veamos. Nuevamente, esa derivada mixta se escribe así y se procede por integración directa. O sea, vamos a integrar de x para eliminar este. Entonces, ahí está la integral. Entonces, al integrar nos queda, bueno, nos queda x cubo tercios y más una constante. Esa constante es una fórmula que depende de y. Listo. ¿Ya? ¿Qué más podemos hacer? Ahora podemos deshacernos de la derivada respecto a y, integrando respecto a y, que es la línea siguiente. Vamos a integrar ahora. Ahí está la integral.
Fíjate que esto es una, y cuando integramos, estoy llamando a la integral de C0 de I, le estamos llamando de otra manera, C1. Ahí está. Más una fórmula que depende de X, que es la constante de integración de esta. Entonces tu fórmula es como se está indicando ahí. La solución de la ecuación en el sentido más general es esta. Ya, los datos adicionales que han dado en el enunciado nos van a permitir encontrar concretamente este y concretamente ese, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces eh, dice el enunciado, cuando tú reemplazas i por 0, u de x0 te queda x cuadrado. Entonces en esta fórmula vamos a hacer i igual 0. Que si hacemos i igual 0, este término desaparece. Lo que sobrevive es c2 de x y C1 en 0, que es un número. Entonces despeja C2 de X. Por lo tanto, C2 de X vale esto. ¿Ya? Y entonces ahora vamos a reemplazar aquí C2. Así que mi solución ahora es esta. Está faltando encontrar C1 de Y. Usemos el otro dato. Dice que si en esta fórmula, en esta que está acá, la voy a marcar de nuevo, tú reemplazas Y igual X igual a 1, eso que está ahí se transforma en coseno de Y. Así que vamos a reemplazar en esa fórmula x igual a 1. Y al reemplazar queda lo que aparece acá. Estamos reemplazando en 1. Lo único que entonces no se conoce es C de I, C1 de I, que es lo que uno despeja. Y ahí es el despeje. Ahí está el despeje. Y ahora entonces encontramos tanto C1 de I como C2 de X y lo reemplazamos finalmente en la solución. Y ahí está completa. Entonces, esta es una que cumple la ecuación. Claro, es aquella que cumple además las condiciones esa y esta. ¿Ok? Entonces, comparemos este problema con el anterior. En el anterior solamente había un problema de integración y en este problema se pide un poco más. Se pide ajustar las constantes, las funciones de integración. ¿Ok? Entonces, este tipo de cosas son las que nos vamos a estar midiendo. Cálculo directo y además vamos a pedir ajustar las funciones. Otro ejemplo más. Encuentra una fórmula de dos variables x e y tal que si nosotros derivamos dos veces respecto a x llegamos a esto. Y además verifique esta condición. Esa y esa. Bueno, derivar dos veces es derivar respecto a x lo que ya habíamos derivado respecto a x. En la segunda derivada. Así que vamos a eliminar la primera derivada con integración respecto a x. Acá. Integramos respecto a x. Aquí está la integración. ¿Cómo nos queda? Bueno, esta parte es una integral conocida que se saca por partes. Aquí está el cálculo de la integración por partes. Aquí está la constante de integración. H de I. Ya. Integremos respecto a x nuevamente para eliminar la otra derivada. Si integramos respecto a x, fijarse que estamos integrando esta parte respecto a x, pero esto es una constante. Así que es constante por x. Aquí está, ¿no? Constante por x más otra fórmula de y. Listo, ahí está la solución. Vamos a razonar de la misma manera como en el problema anterior. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ocupar este dato y también ocupar ese dato. Vamos a ver cuál ocupamos primero. Podemos ocupar este dato, es decir, hacer x igual 0 e igualar a i más 1, a ver si funciona. Hacemos x igual 0, igualamos a i más 1 y obtenemos g. ¿Cuál obtenemos con esa información? A veces conviene calcular la derivada primero, eso depende del problema. Obtenemos esta. ¿Qué fórmula vamos a ocupar? Esta, ahí está. Despejamos de aquí. G de i es eso. La insertamos acá. ¿Qué nos falta para encontrar la fórmula? El h de i. ¿Cómo lo encontramos? Con el otro dato. ¿Cuál es el otro dato? Recordémoslo acá.
El otro dato es que si derivamos respecto a y, en mi fórmula, y cambiamos x por 2, eso es igual a y cuadrado. Entonces vamos a derivar respecto a y. Aquí vamos a derivar respecto a y, por lo tanto, este tipo desaparece porque es constante. Aquí nos queda menos x cuadrado, ¿sí? H de y, x h prima. Aquí hay un error de tipeo. Aquí hay un error de tipeo. Aquí queda menos x cuadrado. Hay que agregar ese. ¿Ok? Falta ese término ahí, porque la derivada de eso respecto a y es menos x cuadrado por 1. Falta agregar ese. Entonces, u sub i de x más y es igual a ¿cuánto? Es igual a menos x cuadrado más x por h' de y más 1. Y esto después vamos a hacer x igual 2. Tome x igual 2. Igual a lo que se está indicando aquí. Y cuadrado es u sub i de 2, i. Entonces vas a agregar 2. Entonces falta agregar menos 4 más 2 por i prima más 2 h' de i más 1. Entonces aquí, bueno, aquí un error de tipeo va a cambiar. Aquí va a quedar i cuadrado más 3 medios es igual a h'. ¿Y cómo encontramos h si tengo su derivada? Se integra, lo que se está haciendo. Bueno, hay que hacer la modificación acá. No son esencialmente sus números, pero uno encuentra h, ¿ok? Y lo inserta aquí. Lo que está faltando es esta parte, ¿no? No es esencialmente esto. H sería, en este caso, sería i cubo sexto más 3 medio i. Eso sería. I cubo sexto más 3 medios i. Y ahí está la solución. ¿Ok? Bueno, de esa manera no opera. Entonces hay que integrar parcialmente y ocupar las condiciones iniciales. Ya. Déjenme ver un problema de reducción de orden. Aquí es esencialmente la misma idea. ¿Ah? Aquí es como un cambio de variable. Este es un cambio de variable. La idea es bajar el orden de la derivada, es decir, derivada de orden 2 de orden 1. ¿Ya? Cambio de variable. Entonces, mira, resolvamos esta ecuación. Insisto, aquí las fórmulas dependen de x y de y. Entonces, lo que podemos hacer es el cambio de variable que se está indicando aquí. Vamos a hacer b igual esa expresión. Por lo tanto, si derivamos respecto a b, si b es esta expresión y derivo a ambos lados respecto a x, llegamos a eso. Si b, aquí está, pues, si b es esto, la derivada de b respecto a x es la segunda derivada. Por lo tanto, esta ecuación queda en la nueva variable b así. Y aquí hay que hacer la siguiente abstracción. Fijarse, b es una fórmula que depende de dos variables, x e y. Pero aquí en este caso podemos pensar que el y es como constante, podemos considerarla como constante. Y si la consideramos como constante o nos olvidamos del i, te queda una ecuación separable, como lo que vimos al comienzo. Entonces, como es una ecuación separable, nosotros la vamos a resolver como si fuera separable. Mira, entonces dejo la variable b a un lado, la x, integro y llego a esto. Las constantes de integración que aparecen tienen que depender de y ahora. Ahí nos acordamos que aparece el i. Esta es la solución. Pero b, volvamos a la variable original, pero b era una derivada. Entonces, llegó a esto. ¿Cómo encuentro h? Se integra ahora respecto a x. Al integrar entonces nos queda esto. H2 es la solución. ¿Ok? Llegamos a esa expresión que está ahí. Veamos otro, que la misma idea. Queremos resolver esta ecuación. Entonces, nuevamente, recuerde que u de x y es lo mismo que escribir, vamos a derivar respecto a y esto. Pues aquí está el cambio de variable. Le vamos a llamar b a esto. Entonces nos llegamos a eso. Esto es b, ¿ah? Esta letra b. Entonces queda b de y, más b igual y. Ya, esta ecuación es lineal.
Es una ecuación lineal que la vimos, que la estuvimos estudiando. Recuerde que la ecuación lineal es, es algo así. La derivada de f respecto a y más una fórmula. Estoy tomando y como variable independiente ahora, igual a otras cosas, ¿ya? Esta es la ecuación diferencial lineal. Y esta la resolvemos con la fórmula que dimos o con multiplicando por e elevado a la integral. Recuerde, uno multiplica por esa expresión y el lado izquierdo queda la derivada de un producto y después despeja, ¿ya? Todo esto que estoy contando es algo de ordinaria. ¿M? Se multiplica por lo que se llama el factor integrante a ambos lados de la ecuación. El lado izquierdo resulta ser la derivada de un producto. Después nosotros integramos para eliminar la derivada. Al integrar nos aparece una constante, como la integración es parcial, una constante que depende de x. Después despejas b. B es una fórmula de x, y, pero b es la derivada de u respecto a x. Así que nuevamente llegamos a algo así. Como despejo u se integra parcialmente. Integramos respecto a x y llegamos a algo como esto, en la solución. Ok. Un último ejemplo acá, antes de ver el método de variación. Bueno, acá es lo mismo. Quiero resolver esta ecuación. Y aquí nos podemos dar cuenta que en realidad el lado izquierdo es la derivada respecto ahí de esa expresión, así que podemos integrar y llegamos a esta ecuación. Que si dividimos respecto a x, nos queda una ecuación nuevamente lineal. Nos queda una ecuación lineal. Entonces multiplicamos por el factor integrante acá. En este caso es el factor integrante. Se integra respecto a x y se obtiene la solución. Se integra respecto a x, se despeja u y llegamos directamente a la solución. ¿Sí? En este caso. Si mezclamos lo anterior con el método coeficiente, con las condiciones iniciales, vamos a llegar a esto. A ver, si quisiéramos resolver este problema, bueno, acá nuevamente se aplica la misma idea. Puedes hacer el cambio de variable también. Aquí podemos hacer el cambio también. También es equivalente a hacer este cambio de variable b. Y quedaría b de x menos 3b igual a 2i, que es una ecuación lineal, por ejemplo. ¿Ya? Aquí se hace de una manera un poco distinta, pero lo que rescatamos de este problema en realidad es cómo ocupamos estos datos. Esos datos, bueno, ¿cómo ocupamos estos datos? Una vez que uno tiene la solución general, que es esta, tenemos que encontrar las funciones g y h. Entonces, por ejemplo, aquí conviene derivar primero respecto a y reemplazar x igual a 0 y obtener la función h. Y después reemplazar y igual 0 y obtener g. ¿Ya? Bueno, aquí se hizo de manera distinta de los dos ejemplos anteriores, ya, esencialmente. Bien, y el segundo método, muy útil, ya nos queda tiempo para contarlo. Mira, súper importante, presten atención acá. Es completamente distinto. Aquí no es una integración parcial. A ver, ¿cuál es la idea? Se llama el método de separación de variables. Entonces, tenemos la ecuación diferencial. La ecuación diferencial se dice separable si hay una solución separada, dice uno. Fíjate la forma. La solución va a ser una fórmula de x por una fórmula de y. Vamos a buscar una solución de esta forma. ¿Ok? Fórmula de x por fórmula de y.
Como la ecuación diferencial tiene derivadas parciales respecto de x e y, ¿cómo actúan sobre la forma? Bien, entonces la derivada respecto a x es derivar simplemente en x. Derivar respecto a y es derivar simplemente en y. Si derivas más veces, estás derivando más veces solo en x. Y si derivas en y, estás derivando solo en y. Y si derivas mixto, la derivas ambas. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es reemplazar en la ecuación, x, y, ux, uy, etcétera, 0. Reemplazar toda esta parte, lo que corresponda. Y la ecuación va a ser separable cuando tú logras dejar a un lado todo lo que tiene que ver con x y a otro todo lo que tiene que ver con y. Es una generalización de lo que uno aprendió en primer orden. ¿Ok? Cuando eso ocurre, la ecuación se dice separable. Y ambas entonces igualdades van a ser iguales a una tercera. Aquí aparece entonces, lo igualamos a una tercera que es una constante. Esta es una constante, un número arbitrario k, que se llama constante de separación. ¿Ya? Entonces pasamos de la ecuación a dos ecuaciones ordinarias. Estas son ordinarias. O sea, como las podemos resolver como aprendimos. ¿Ok? K. Y dependiendo del signo de k, este es k. ¿Eh? Dependiendo del signo de k uno tiene que resolver. Y generalmente uno tiene que analizar tres casos, generalmente. Entonces veamos un ejemplo de eso. A ver, un ejemplo simple. Mira, para que se entienda el asunto. Quiero resolver esta ecuación. Dos veces la derivada respecto a x más la derivada respecto a y es dos veces la función. ¿Cuánto vale b? Vamos a coger una función de esta forma. Fórmula de x por fórmula de y. La fórmula de x se llama x mayúscula, la fórmula de y se llama y mayúscula. ¿Qué pasó acá? Esta cosa así. Ya. Entonces vamos a reemplazar este término y ese término. Bueno, ese término es x' por y y la otra es x y prima. Y reemplaza directamente en la ecuación. Y acá está el reemplazo. 2x' por y más x y prima igual 2x. Y la idea es juntar en un solo lado todo lo que tiene que ver con x y en el otro todo lo que tiene que ver con y. Si uno puede hacer eso es porque la ecuación es separable. Y en este caso se puede. Vamos a juntar este término con ese término. ¿Por qué voy a juntar? Porque puedo factorizar por y y lo que sobró fue la otra parte. Aquí está. Fíjate que en el lado izquierdo podemos factorizar por i mayúscula. Y por lo tanto, si nosotros multiplicamos cruzado, nos queda al lado izquierdo solo con x y al lado derecho solo con y. Si podemos hacer eso, la ecuación original era separable. Ya, en este caso se puede. Entonces, esta igualdad la vamos a igualar a una constante. ¿Ya? Y de ahí vamos a sacar dos ecuaciones, que es esta. Esta y esa. Esas son ecuaciones diferenciales ordinarias. Resolvámoslas entonces. Mira, ¿qué tipo de ecuaciones son? Estas son ecuaciones separables. Ambas son ecuaciones separables. ¿Ok? Es una ecuación separable. ¿Por qué razón? Porque queda de x' igual a eso. Es separable esto. Nos queda esta ecuación. De x a de x minúscula es igual una constante por x. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? De x mayúscula a x mayúscula es la constante de x. Y entonces puedo integrar acá. Integramos y encontramos que x es esto. Resolvemos la ecuación y llegamos a eso. Y la otra también es separable. Y llegamos a esto. Y ahora entonces pegamos x por y, porque la solución es x por y, acá arriba está. Entonces, constante por eso. Y esa es la solución de la ecuación. Aquí hay un caso
un caso particular. ¿Qué pasa si K es 2? Fíjate que si K es 2, entonces este número es 0. ¿Ok? Y si este número es 0, te queda x' de x igual 0. ¿Cuánto vale x? X tiene que ser constante. Constante. Entonces, ¿qué aparece ahí? Constante, ¿no? O sea, una fórmula que solamente depende de ahí. ¿Ya? Entonces, esta ecuación se resolvió con el método. Uno a priori no sabe si funciona el método. Uno trata de insertar una solución y ve si puede hacer toda el álgebra. ¿Cuál álgebra? El álgebra que está indicando acá. Es decir, fórmula de x a un lado, fórmula de y al otro. Si se puede hacer eso es porque la ecuación originalmente se puede. Veamos otro ejemplo más. Con eso vamos cerrando. A ver, para esta ecuación, aquí las variables son xt, no xi, xt. Aquí lo que dice es c por la segunda derivada de x es la primera derivada de t. Resuelva esa ecuación. Bueno, resolvamos la ecuación. Buscamos una solución de esa forma. Producto de fórmula de x por fórmula de t, que estamos llamándole t mayúscula. Tenemos que reemplazar aquí y ahí. ¿Cuánto vale la derivada respecto a t? Esa. ¿Cuánto vale la segunda derivada respecto a x? Esta. Vamos a reemplazar entonces aquí. Aquí está el reemplazo. C por la segunda derivada de x por t es igual a x por t'. ¿Ya? Y entonces aquí podemos dejar x a un lado y t al otro lado. Claro, ahí está. Esa constante la cargué, se puede dejar en x segunda, pero la cargamos al término. Ahí está. Entonces, como se puede hacer esta parte, es separable. La igualamos entonces a una constante k. Y procedemos con el ejemplo anterior. Es decir, esta ecuación y esta ecuación. Ahora, 2 estrellas es bastante fácil de resolver porque es separable. 2 estrellas tiene esta solución. En cambio, 1 estrella ya es un poco más complicada. ¿Ok? 1 estrella es una ecuación de esta forma. X segunda de x menos k por x de x es 0. ¿Qué tipo de ecuación es esa? Si hacemos abstracción de las variables, ustedes se van a dar cuenta, nosotros aprendimos a resolver en el curso este tipo de ecuaciones. Y segunda, haciendo abstracción de las variables, ¿ya? Menos k por y, 0. Esta es una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Es de esta forma. A y segunda más b por y prima más c por y es 0. ¿Ok? Y esa tiene su ecuación característica, es una ecuación cuadrática. ¿Ya? Y dependiendo de cómo son las raíces de la ecuación cuadrática, uno sabe cuál es la solución. ¿Ya? Bueno, esta ecuación es esta, con otras palabras, con otras letras nomás. ¿Ok? ¿Cuál es la ecuación característica de esta? Es esa, está ahí. ¿Ya? Esto ya lo vimos. Entonces uno tiene que resolver la ecuación característica. Entonces R cuadrado es K. Pero aquí viene el punto. Yo no sé qué pasa con el número K. Y aquí la diferencia del caso anterior. No sabemos cuánto. Lo único que sabemos que son iguales a un número K que es constante. Ese número puede ser positivo, negativo o cero. Entonces hay que analizarlo por casos. ¿Ok? Entonces viene el primer caso. Si ese número es negativo, entonces las raíces de la ecuación cuadrática, las raíces de estos son complejas. Ahí están. Y nosotros sabemos que la solución son coseno y seno. Eso lo sabemos. Listo. Entonces agarro esta parte y la pego con ¿quién? Con esta. ¿Por qué? Porque la solución es de esta forma. Fórmula de x por fórmula de t. Aquí está. Entonces, la solución que estoy buscando es algo así. Ese es el primer caso. Segunda posibilidad, que el k sea positivo. Si el k es positivo, entonces esta ecuación
tiene soluciones reales. Saca raíz nomás. Hay dos soluciones. La raíz de K y la otra solución, raíz menos raíz de K. Ahí está. Cuando eso ocurre, las soluciones son exponenciales. Eso ya lo sabemos. Así que pego esta con esa. Ahí está. Este es x de x y este es t de t. T de t. ¿Y queda el último caso? K puede ser 0. Sí, ¿qué pasa si K es 0? Veamos acá. Si K es 0, te queda que x segunda es 0. Así que la solución es de esta forma. Y la solución es b de x, t de t es constante. Si K es 0 y vamos arriba, y si K es 0, entonces esto es 1. Elevado a 0 es 1, así que este es constante. Nos queda así. Una constante acá que no la anotamos porque queda obsoleto. Entonces, de esa manera resolvemos. No sabemos si, como no sabemos el valor de K, el signo, tenemos que considerar todos los casos. Bueno, vamos cerrando con este último ejemplo. Resolvamos esta ecuación ahora. Se llama la ecuación de Laplace. Y esa ecuación se permite una solución por variables separables. Recuerde que la solución que nosotros estamos considerando depende de dos variables, ¿sí? Que es x e y. Vamos a buscar algo de la fórmula de x por fórmula de y. Ya, la rutina es la misma que la anterior. La segunda derivada se escribe así y la segunda derivada se escribe así. Aquí las derivadas se aplican en la variable respectiva. Aquí sería x segunda de x por y de x. Por favor, escriban todos los cálculos cuando hagan los desarrollos. Esto que está acá sería x, sería esto, es la derivada x ahí, ¿ok? Yo me di los cálculos para que no quede tan pesado al leer. Entonces, reemplazamos aquí está el reemplazo. La pregunta es, ¿se puede separar solo con x, solo con y? Sí, ahí está, ¿no? Pasamos por un lado y formamos la fracción y llegamos. Ahí pudimos separar. Entonces, como se puede, lo igualamos a una constante. Listo. Y ahora lo que hacemos es estudiar separadamente cada una de estas. Estudio esta con esa y esta con esa. Y ahora que lo que ocurre es que son dos ecuaciones de segundo orden. Una ahí y otra acá. Es como el problema anterior. Estrella tiene esta ecuación característica, dos estrellas tiene esta otra. Entonces vamos a analizar por casos. Si K es positivo, en estrella las raíces son de esta forma. Reales y distintas. Así que la solución es así. Pero esta ecuación, para esta ecuación son complejas. Así que la función y son así. Así que al multiplicar la x con y te queda eso. Si K es menor que 0, llegamos a esto. Son al revés. En x son complejas y en y son reales, así que queda así. Y si K es 0, ambas son lineales. Ahí y ahí. Y la solución es esta. ¿Ok? Ya está el método. Y bueno, me voy a tomar un minuto más tiempo para comentar algo que está presente en el apunte. Esto que estoy contando está en el apunte, está en la parte final de la presentación. Hay una manera, me tomo un par de minutos y le ofrezco mis disculpas, de resolver una ecuación como esta. Está en la presentación. Y uno de los pocos casos en la cual hay una fórmula. En el apunte entregan la fórmula. La fórmula es la que está dada por dos estrellas. Entonces, A, B y C son constantes. A y B no son ambos distintos de cero. No pueden ser ambos cero. Bueno, hay un detalle técnico de un cambio de variable. Nosotros podríamos omitir y saltar directamente diciendo de que para resolver estrella, aplique la fórmula 2 estrellas. ¿Ok? En esa fórmula 2 estrellas
tienes que calcular una integral parcial. ¿De quién? De f de xy, esta, multiplicada por esta función. B y C se conocen, así que es esta integral parcial. Y le vas a sumar una g, que es una fórmula, en esta expresión. Listo. Y a todo eso lo vas a multiplicar por eso. Y ahí tienes la solución, ¿ok? Esta ecuación en general se llama de transporte, ¿ya? Entonces veamos un ejemplo acá de la fórmula, ¿ya? Entonces aquí A va igual 2, B igual 3, C igual 1, y este es f de xy. Entonces si nosotros veamos la fórmula acá, voy a checarlo un poco, ¿sí? ¿Sí? Esa fórmula que está arriba, si se logra apreciar arriba, esta fórmula que está arriba, y esta fórmula que estoy borrando acá, entonces esta parte se transforma en esa parte con esos valores. Estoy aplicando literalmente la fórmula con los valores de C, B y A correspondientes, y la integral es ahora esta integral. Tienes que integrar de I. Y G es ahora esto. Este no lo toca, lo dejas así. Uno calcula la integral, calcula esta integral respecto a I, y llega a un resultado que es este. Y ahí está el problema resuelto, donde G es una función arbitraria, una aplicación literal de la fórmula. Y la ecuación de transporte realmente es esta que aparece acá, donde A vale 1, donde C es B, donde C es 0, donde B es B, constante, y donde la función idénticamente es 0. Entonces, si uno aplica en la fórmula, ¿cuál fórmula? Vuelvo a repetir, esta fórmula que está en el apunte, con esos valores de A, B, este B, B mayúscula, C y F, llega a esto. Así que la solución de la ecuación que se llama el transporte es esa. ¿Ok? Aquí tenemos otro método, pero muy específico para una ecuación bien particular. ¿Ya? Los otros dos que describí son un poco más generales porque abordan otro tipo de ecuación. Bueno, esencialmente entonces se han presentado dos métodos de resolución de problemas. ¿Ok? Esencialmente es eso lo que hemos considerado en esta parte. ¿Ya? Y me disculpo por el tiempo que les tomé. Bueno, vamos por aquí. ¿Tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna consulta? No, Voy a profe, dejar todo de, bien, gracias. voy a dejar de compartir, ¿eh? Ya, dejemos de compartir. Ok, bueno, esta es la última sesión. Es la última sesión, así que ¿viene algún comentario?